Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Estamos aquí con Pablo del Arco Fernández de Valora. Él es manager de sostenibilidad y el día de hoy nos va a hablar sobre claves de gobierno corporativo de las organizaciones en tiempos del COVID-19. Pablo, en nombre de Sumarse, Pacto Global Panamá, te damos la bienvenida y las gracias ante todo por tomarte el tiempo. Sé que estás en México y que es ahora aún más temprano de las 9 de la mañana. No, No, ya está, estamos ya en la estamos misma. igual. Desde Ya el domingo estamos estamos igual. igual. Perfecto. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema tan importante que sobre todo en estos tiempos de crisis es muy relevante y creo que va a dar a las empresas un pie para entender un poco más de qué se trata esto y cómo empezar a mapearlo los que no lo tenían antes mapeado y cómo mejorar a los que sí tenían esto. Así que Bueno. sin más, te dejo empezar tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Verónica, muchas gracias a Sumarse. Como siempre, es un gusto poder estar con vosotros y poder aportar, ¿no? la perspectiva que nos da el trabajo diario. Es muy interesante que en los últimos meses hayamos estado trabajando juntos, el gobierno corporativo, y de repente surja un escenario como este, donde los planteamientos que habíamos estado haciendo en el marco del proyecto de gestión ética para la competitividad, de repente son aún más relevantes. Ya lo eran, pero cobran aún mayor relevancia. Yo, junto con agradeceros, explicaros un poquito a todos, también agradecer a los asistentes, un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión. La idea es que veamos algunas consecuencias operativas en el gobierno corporativo del escenario del COVID-19, pero sobre todo que nos quedemos con las reflexiones de fondo, las reflexiones que van a llevar a cambiar algunas decisiones relevantes, incluso algún enfoque de gestión de las organizaciones en el medio plazo, ¿sí? Esa es un poco mi idea. Eh, Estaremos conversando aproximadamente media hora y luego con total disposición, listo para las preguntas o las dudas que hayan podido surgir durante la sesión. Lo que nos ha pasado con el COVID es que nos ha roto los esquemas. Nos ha roto los esquemas en el sentido de que era absolutamente inesperado. Si bien aquellos que vivimos en América Latina lo habíamos estado viendo en Asia desde hace meses, pensamos que era una pandemia asiática más, de las que con cierta regularidad se dan por una serie de factores de densidad de población, etcétera, en esa zona del mundo. Sin embargo, nos encontramos ahora con una pandemia global. Ninguno de nosotros estábamos aquí cuando la gripe española de principios, entonces la verdad es que ha sido absolutamente inesperado para todos. Para las organizaciones requiere de respuestas rápidas y en ese sentido nos vamos a encontrar con organizaciones que operativamente ya funcionaban tomando decisiones rápidas por otro tipo de escenarios, pero también nos vamos a encontrar con organizaciones, como digo yo, grandes elefantes a los que es difícil mover ante escenarios como este. Muy importante desde el punto de vista de gobierno corporativo es que requiere del liderazgo la toma de decisiones. O sea, no es el momento de pasar la bola, de pasar la pelota al tejado del otro, es el momento de asumir las decisiones que corresponden por cómo estén delegadas las responsabilidades dentro de la organización. Es asimismo muy importante que haya coordinación interna con participación de la alta dirección, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es muy importante que entendamos nuestra organización dentro de una cadena de valor. No podemos tomar decisiones de manera individualizada sobre nuestra organización sin tener en cuenta a nuestros proveedores o a nuestros distribuidores, a nuestros clientes, es decir, al conjunto de elementos que constituyen esa cadena de valor y que están sometidos también a las decisiones que nosotros tomemos en este periodo de emergencia. Si en los últimos tiempos venimos hablando de transparencia y venimos hablando de sobreexposición o de mayor escrutinio de las organizaciones por parte de sus stakeholders, en este momento eso es aún más relevante. Y aquí el consejo y la expectativa es que las organizaciones tomen la sartén por el mango, es decir, que la comunicación sea proactiva y que no estemos un poco en respuesta constante a requerimientos que nos lleguen de esos stakeholders, sobre todo de los stakeholders externos, sino que seamos nosotros quienes lideremos el mensaje
sobre todo con un foco muy importante de transmitir tranquilidad y transmitir continuidad en la medida de lo posible, ¿no? Y cualquier tipo de respuesta de los planteamientos anteriores, de los operativos que vamos a ver más adelante, incluso de los de trasfondo que veremos al final, cualquiera de esas respuestas tiene que estar en línea con los valores corporativos. O sea, es el momento de la congruencia. En ese sentido, es muy importante que haya una cultura que demuestre esos valores y esa cultura quede manifestada en las decisiones que se tomen en este momento. Yo quería empezar por lo operativo para dejarlo atrás lo antes posible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en las últimas semanas una proliferación de publicaciones, de consejos sobre cómo operativamente tienen que responder las compañías. No creo que esté de más que abordemos algunos. No es un seminario para explicar el teletrabajo, pero sí es un seminario para que entendamos un poco cuál puede ser ese conjunto de soluciones, un poco más allá de las habituales que quizá hemos escuchado, ¿no? En primer lugar, la organización tiene que activar los protocolos de crisis. Si no tiene los protocolos o los planes de gestión de crisis establecidos, es el momento de constituirlos. Cualquier protocolo o cualquier plan de gestión de crisis tiene que responder o tiene que recaer en manos de un equipo. Una toma de decisiones, digamos, ligeramente colegiada que permita una diversidad de opiniones y de enfoques y que permita además una diversidad de acciones en varias líneas porque tenemos varios responsables. Si nosotros no teníamos el equipo de gestión de riesgos, si nosotros no teníamos el protocolo establecido, es el momento de hacerlo, desafortunadamente de manera rápida, pero es el momento de hacerlo, y por supuesto conformar el equipo de gestión. Y vamos a ver cómo ese equipo de gestión tiene que guardar una profunda comunicación con la alta dirección. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es ese equipo de gestión, en base a ese protocolo, el que tiene que tomar algunas decisiones en ámbitos como las condiciones laborales, y aquí es donde está el teletrabajo, pero el teletrabajo en aquellos que tenemos la suerte de poder operar desde nuestra casa, pero no es así en alguna serie de sectores y actividades donde hay que tomar decisiones de turnos, decisiones de horarios de apertura, algunas decisiones de condiciones laborales más allá del teletrabajo, que es lo que nosotros por suerte tenemos en nuestro escenario, ¿no? Decisiones de información a los colaboradores. La organización tiene que convertirse un poco en el informante o en un informante sensato ante la proliferación de información, información no siempre contrastada, información en muchas ocasiones basada en el amarillismo o en la polémica. Es importante que la organización, respecto de aquellos stakeholders que la consideran un interlocutor válido, pueda aportar información de calidad. Es importante también tomar decisiones sobre el resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores. Esto va desde los planes sanitarios en la etapa o fase 1. Aquí cada país ha ido pasando por la misma secuencia de fases, pero en distintos momentos. Entonces, la primera fase, la fase de ligera contención. Pero es muy importante también que abordemos otra serie de cosas en esas decisiones operativas. La gestión de inventarios, pensando en la disponibilidad actual, pero pensando también en la disponibilidad futura. En ese sentido nos vamos a encontrar aspectos como qué va a pasar el día después, tenemos o no tenemos lo suficientemente diversificada nuestra cadena de suministro para poder abastecernos en el periodo post-crisis. La tenemos para el momento actual en caso de que todavía tengamos actividad económica. De la mano de la gestión de los inventarios va la gestión de la liquidez y del flujo de caja. También las relaciones con los clientes. Es muy importante que ahora prestemos especial atención a qué marcan las condiciones de los contratos para saber si tenemos o no tenemos margen de actuación respecto de los compromisos adquiridos con los clientes y qué tipo de renegociación podemos hacer en ese sentido. La seguridad de los activos. No sé si está pasando del mismo modo a nivel regional de lo que pueda estar pasando en algunas zonas de México, pero digamos que es el momento de ciertos comportamientos de sabotaje o ciertos comportamientos de aprovechamiento ilícito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Garantizar la continuidad de los sistemas de operación de las compañías, de los sistemas informáticos, por supuesto, y garantizar el resguardo de la información que tenemos, información de nuestros colaboradores, pero también información de nuestros clientes. Y aquí hablar de una cosa muy importante. En este momento, la información de los colaboradores es más importante que nunca y hay que guardarla y resguardarla.
incluyendo cualquier tipo de afectación a la salud que puedan tener. Hay que saber tratarlo con la debida diligencia y las garantías para todos los que participan o están involucrados en el caso del que se trate, ¿vale? Y por supuesto, todas las decisiones que tengan que ver con el cumplimiento dentro de la organización. Y cuando hablamos de cumplimiento, hablamos desde el punto de vista legal externo, la regulación. Además, nos encontramos en un escenario de regulación cambiante, de regulación excepcional, producto de escenarios de emergencia, pero también de la autorregulación interna, de las políticas y procedimientos que nosotros nos hayamos marcado, incluso de los que definamos ahora también nosotros como compañía o como organización en este momento de emergencia. Si yo sigo con la parte operativa y me voy a la gobernanza, al gobierno corporativo, lo primero que me surge, o la primera situación que se pone encima de la mesa de las compañías es, sobre todo aquellas que son sociedades anónimas y que por tanto tienen una asamblea de accionistas que realizar obligatoriamente y además en este momento del año, generalmente es, ¿qué hacemos con la asamblea? ¿Qué hacemos con la asamblea? O sea, facilitamos la asistencia telemática, facilitamos la delegación de voto, ¿qué hacemos? Porque la asamblea hay que hacerla por requerimiento legal. Entonces, en ese momento yo me voy, no porque uno sea español, sino porque España va como 5 semanas por delante en la crisis en ese sentido. ¿Qué ha pasado allí? ¿No? Lo que ha pasado con las asambleas de accionistas es que, sobre todo para las sociedades listadas, que están mucho más reguladas, las públicas, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha establecido una serie de recomendaciones porque se había generado mucha confusión sobre qué hacer o qué no hacer. El primer consejo es irnos a la autorregulación interna. ¿Qué está previsto en los reglamentos? ¿Qué está previsto en los estatutos? Si no teníamos nada previsto, y ahí han pasado circunstancias como que de los grandes grupos financieros españoles solo el Santander tenía contemplados mecanismos telemáticos en sus estatutos, pues si los estatutos no lo recogen, si el reglamento de la Junta General no lo recoge, entonces entramos en un momento de flexibilidad, de buscar, aunque no estén contempladas en esos reglamentos, de buscar las modalidades que lo permitan siempre y cuando se garantice el resguardo de los derechos de todos los accionistas, de todos los que iban a participar del mecanismo habitual, ¿vale? Entonces, vemos cómo nos encontramos con decisiones operativas inesperadas que obligan a cambiar autorregulación interna de las compañías. Esta quizás nos puede parecer anecdótica, pero bueno, digamos que es de gran envergadura, puesto que estamos hablando del órgano máximo de gobernanza de la organización, que es la asamblea de accionistas en el caso de las sociedades anónimas, ¿sí? Pero yo quiero ir un poquito más al trasfondo, ¿sí? Dejemos atrás las decisiones operativas y vayámonos un poco más al fondo. Es el momento de traer a la mesa el deber fiduciario extendido, que lo vamos a ver ahora. Es el momento de hablar de cómo la alta dirección tiene que participar en la gestión de riesgos, ¿vale? Si había desligado, si no había participado activamente de la gestión, es el momento y vamos a ver de qué manera. Es también muy importante que las organizaciones en este momento hagan especial énfasis en ética e integridad, en el resguardo del patrimonio, porque nos encontramos en una situación excepcional de disponibilidad de recursos. Entonces, si normalmente las prácticas poco éticas o prácticas de corrupción o los conflictos de interés suponen un desmedro para el patrimonio de las organizaciones, en este momento donde tenemos que excepcionalmente aprovechar al máximo el patrimonio del que disponemos, es donde aún más se pone de manifiesto la necesidad de una cultura de ética, ¿no? Como además, y estas dos solo las cito ahora y no entramos en más profundidad para que nos dé tiempo a ver las 3 anteriores, que son más relevantes desde mi punto de vista, es cómo el conjunto de la organización, cómo el conjunto de las áreas debe participar en el diseño de las proyecciones de las distintas etapas de la crisis y de las proyecciones del escenario post-crisis, para que la construcción que hagamos de escenarios y de respuesta a esos previstas, a esos escenarios, sean lo más ricas posibles. Por eso, cuando hablamos de constituir equipos de gestión de crisis, buscamos la mayor diversidad posible en la representación que tengan esos equipos. Y luego, volver a insistir en que cualquier tipo de decisión que se tome en este escenario de crisis debe de considerar todo el conjunto de los grupos de interés. No podemos manejar nuestra organización como un elemento aislado,
tenemos que tener en cuenta no solo a nuestros colaboradores, que eso creo que ha quedado de manifiesto desde los primeros días de la crisis, sino que tenemos que pensar también, como yo decía, en la cadena de valor. Tenemos que pensar en los proveedores, en los distribuidores, en los clientes, en la afectación que puedan tomar nuestras decisiones para buscar las decisiones más cohesionadas posibles dentro de la cadena. Cuando hablo del deber fiduciario extendido, voy a rescatar algo de lo que hemos estado trabajando en el programa de gestión ética para la competitividad, que es sin duda absolutamente relevante en este momento. Nosotros veníamos de una gestión, de un deber fiduciario entendido como solo para el accionista, lo que llamábamos la stakeholder primacy, ¿no? Y en los últimos años habíamos visto una evolución hacia una consideración integral de valor para el conjunto de los grupos de interés. Lo habíamos visto en diversos movimientos y yo voy a traer aquí a la mesa dos. Por un lado, la Business Roundtable, que es un conjunto de grandes compañías norteamericanas que viene tomando decisiones o recomendaciones sobre gobierno corporativo desde los años 70, ¿vale? Que venía hablando en sus sucesivas recomendaciones sobre la primacía del accionista, y sin embargo el año pasado, en agosto, cambia su entendimiento y habla de una redefinición del propósito de las organizaciones como generadoras de valor para el conjunto de los grupos de interés y no solo para el accionista. Esto obviamente tiene que ver también con un contexto de proteccionismo de Estados Unidos, donde las compañías tienen que salir a defender que están generando valor para el territorio, para las comunidades, con la generación de empleo local, con cadenas de abastecimiento local, pero bueno, sigue siendo un movimiento interesante que nos habla de la entrega de valor para los clientes, la entrega de valor para los colaboradores a través de la generación de empleo, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, el desarrollo de proveedores, el apoyo a las comunidades, ya sea desde un punto de vista de inversión social, ya sea desde el punto de vista del impacto socioeconómico de estar allí presentes, y una generación de valor para el accionista que deja atrás el corto plazo y que piensa en el largo plazo. Y esto, aquí vamos a hacer un enlace con BlackRock, porque creo que es uno de los elementos más interesantes y que en este momento más tenemos que salir a defender, y es seguir pensando en la generación de valor a largo plazo, independientemente de las decisiones de corto plazo que tengamos que hacer, ¿vale? Para no caer en un cortoplacismo de nuevo totalmente absoluto que ciegue decisiones de medio y de largo plazo. Cuando me voy al ejemplo de BlackRock y me voy a Fink, que es su CEO, él viene comunicando regularmente a las sociedades de las que participan y al final BlackRock es el mayor inversionista global. Llega varios años comunicándoles en sucesivas cartas anuales la necesidad de empezar a pensar en organizaciones con propósito, ¿vale? En pensar en prácticas que lleven a la sostenibilidad a largo plazo. Y vamos a ver cómo ha ido respondiendo, ¿no? En el 2019, donde teníamos un contexto social muy movido en América Latina, ¿sí? Vemos que en otoño llegaron grandes movimientos, ¿no? en la región. Bueno, pues él ya hablaba de la necesidad de que las organizaciones respondieran porque nos encontrábamos ante sociedades débiles donde los gobiernos no estaban sabiendo responder con la suficiente diligencia y las sociedades estaban volcando hacia las empresas para buscar respuestas, para buscar decisiones. Y bueno, él destacaba algunos aspectos, ¿no? Como la necesidad de que la empresa participe en ofrecer oportunidades de salida a sus colaboradores de mayor edad, ¿no? O sea, la participación en esquemas de jubilación, que en América Latina el Estado social, digamos que no tiene la fortaleza que tiene el Estado social europeo, o el apoyo para desarrollar sus capacidades el tiempo que permanecen dentro de la compañía, ¿no? Ese tipo de cosas, pensarlas dentro de la estrategia de la organización, pensarlas dentro del propio propósito de la organización. La carta reciente, cualquiera diría que es hace solo 2 meses, pero ha pasado de todo, ¿no? En estos 2 meses hablaba sobre todo de la necesidad de actuar sobre los riesgos climáticos, que fue uno de los movimientos más importantes de finales del año pasado. Entonces vemos cómo las compañías tienen que empezar a dar respuestas, pero tienen que empezar a dar respuestas porque la generación de valor va a ser una generación de valor de largo plazo para todos los grupos de interés de manera integral.
Y ahora nos encontramos, y yo recomiendo muy mucho que lean la más reciente carta. No se esperaba una carta ahora, porque ya tuvo su carta anual hace 2 meses, pero lanzó una carta de respuesta al COVID, donde lo más importante es que sigue hablando de propósito, sigue hablando de visión de largo plazo, y es muy interesante la conexión que él ha venido haciendo entre el propósito y la rentabilidad. Como el propósito lleva a la rentabilidad, como la rentabilidad hace parte del propósito. Yo les recomiendo que lean esas cartas para no extenderme mucho más, ¿sí? Entonces es el momento de pensar en ese deber fiduciario extendido por parte de los órganos de gobierno, más allá del accionista, ¿sí? Pensando en todos los stakeholders. Yo decía que otro elemento clave es cómo participa la alta dirección en la gestión de riesgos. Pensando en las sociedades anónimas, que son aquellas que tienen un gobierno corporativo más complejo desde el punto de vista de la estructura, el consejo de administración o su equivalente, que en una sociedad limitada podría ser la junta de socios, han de participar en el control de riesgos, ¿sí? Es una función indelegable. No puede haber una desconexión entre el máximo órgano de gobierno y la gestión de riesgos. Pero vamos a ver cómo tiene que ser esa conexión, ¿vale? El consejo de administración tiene que asegurarse que la administración de la empresa, es decir, la alta dirección, quienes se ocupan del día a día de la compañía, esté evaluando, o sea, haya una correcta identificación y evaluación de los riesgos y una administración adecuada respecto de esos riesgos identificados, ¿sí? Es decir, el consejo de administración no tiene por qué participar en la identificación, pero sí tiene que llevar un monitoreo del control que está haciendo la administración. La administración, por supuesto, tiene que tener un esquema de trabajo organizado a partir de una identificación y evaluación de los riesgos. Ahora, un aspecto muy interesante de la participación del consejo es que sí es el consejo, como visionario de la estrategia que tiene que seguir la compañía, el que tiene que identificar cómo transformar esos riesgos que la administración pone encima de la mesa, cómo transformarlos en oportunidades a través de una redefinición de la estrategia de negocio. Esto es fundamental para la resiliencia de la empresa, es decir, que el consejo participe actualizando la estrategia de manera que los riesgos se conviertan en oportunidades. Para ese desempeño, algo que nosotros hemos venido hablando mucho sobre los consejos y sobre la alta dirección de las compañías, que es la diversidad. La diversidad de perfiles en el consejo va a ser clave para transformar estos riesgos en oportunidades, para buscar entendimientos que hagan esa transformación, ¿no? No solo diversidad desde el punto de vista de experiencia en sectores, de experiencia en tecnología, de experiencia geográfica en las multinacionales, o diversidad, tipo de formación, procedencia, es decir, la suficiente perspectiva para poder tomar decisiones lo más ricas posibles, ¿no? Ahora, como yo decía, esa es la participación que tiene que tomar el máximo órgano de gobierno, ¿no? Ahora, ¿cómo tiene que trabajar la administración? La administración tiene que tener un análisis de riesgos. Si no lo tenía, yo decía que una de las consecuencias rápidas que trae el COVID es la necesidad de hacerlo, ¿no? Ese análisis de riesgos que se haga de manera participa entre las áreas, que incluya no solo una identificación de los riesgos, sino una evaluación de los mismos para priorizarlos, ¿no? Y que conforme al resultado de ese trabajo de la identificación y evaluación, se establezcan la hoja de trabajo, la hoja de ruta, las medidas necesarias para los siguientes momentos, ¿no? Los planes de acción. De todo esto hace seguimiento el comité de auditoría, y el comité de auditoría es la conexión con el consejo. Entre otras cosas porque el comité de auditoría tiene consejeros que luego se sientan en el propio consejo para dar cuenta de esa evaluación que ha estado haciendo la administración y que el comité de auditoría ha estado supervisando, ¿no? Si yo bien decía que el consejo no tiene por qué participar en la identificación, insisto, sí tiene que estar familiarizado con el modelo de gestión de riesgos y tiene que monitorearlo, ¿vale? Y en un momento de crisis como esta,
Al momento de constituir un comité de gestión de crisis es donde nosotros nos podemos plantear si nosotros queremos un modelo solo de administración, es decir, donde solo participe la alta dirección de las áreas correspondientes, o si además queremos implicar de manera directa también algún consejero, ¿vale? Esto es una decisión que podemos tomar, ninguna de las dos opciones es mejor que la otra, va a depender del caso de cada organización, porque recordemos que es muy importante no solo que estos comités, estos equipos estén constituidos, sino que sean eficientes en la operación, que sean rápidos en la toma de decisiones. Por eso tenemos que evaluar cuál es la composición que mejor nos garantiza esa premisa. Y quería avanzar y casi terminar con la parte de la ética. Vamos a ver algunas consecuencias que trae este contexto respecto de lo que habitualmente hemos venido hablando de la importancia de la ética y la integridad de las compañías. En este escenario hay mayor vulnerabilidad de las compañías desde el punto de vista de su estabilidad financiera. Creo que no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? Si nos encontramos más expuestos desde un punto de vista financiero, es aún más relevante en este momento la necesidad de rigor en la gestión e integridad en la toma de decisiones, de tal manera que estas tomas de decisiones se hagan tomando en cuenta el conjunto de la compañía y no intereses individuales. Y cuando nosotros hablamos de combatir los conflictos de interés, estamos hablando de fomentar la toma de decisiones pensando en el conjunto sobre la toma de decisiones individuales, ¿sí? La inestabilidad del contexto, además, lleva a que nuestras contrapartes en la cadena de valor, las autoridades, estén más tentadas a llevarnos hacia prácticas ilícitas. Entonces, en este momento es donde aún más se manifiesta la importancia de haber estado construyendo una sólida cultura de ética y cumplimiento, con unos lineamientos compartidos dentro de la compañía que permitan construir una cultura del conjunto y dejen atrás ideas que podamos tener individuales, que cada uno nos hemos criado en un contexto, hemos tenido una trayectoria o una historia y puede ser que nosotros entendamos como ética diferentes aspectos. Entonces, construir lineamientos es muy importante y que esos lineamientos formen parte de una sólida cultura para evitar incurrir en tentaciones que en este momento puedan estar especialmente presentes, ¿no? Yo hablaba al inicio también de la transparencia. En este momento, si ya veníamos hablando de escrutinio creciente de las compañías o de las organizaciones por parte de sus stakeholders, en este momento aún más. Y cualquier tipo de decisión que adoptemos es una decisión que va a ser mirada con lupa. Y vamos a tener detractores y vamos a tener opiniones a favor. Pero en cualquier caso sí va a haber un escrutinio importante de esas decisiones. Entre otras cosas, porque como nadie sabe muy bien cómo responder, todos estamos a la expectativa de cómo responden los demás para ver si estamos tomando el buen camino, si estamos bien orientados. Entonces hay mucho escrutinio. Precisamente por ese mayor escrutinio, ahora mismo, la confianza que hayamos construido durante el tiempo y con nuestras contrapartes, con nuestros stakeholders, y un pilar de esa confianza es la ética, en este momento esa confianza es clave. Porque si nosotros hablamos de una relación con los stakeholders sustentada en la confianza, nosotros tenemos cierto margen de actuación, tenemos el beneficio de la duda. Sin embargo, si nosotros no hemos construido esa confianza, estamos totalmente expuestos porque no tenemos ese beneficio. Entonces, queda muy de manifiesto la importancia de haber construido esa confianza en los últimos tiempos. De nada sirve salir a construirla ahora si no es un ejercicio que venimos haciendo en los últimos tiempos, ¿sí? La corrupción mina el patrimonio, totalmente. Y en este momento, donde necesitamos mayor disponibilidad de recursos, más expuestos estamos a los efectos de la corrupción. Pongo el ejemplo de México, básicamente porque ahora mismo mirando por la ventana la ciudad que me encuentro es Ciudad de México, ¿no? México tiene 3 de cada 10 empresas participando en actos de corrupción, según una encuesta de gobierno del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística. La cantidad que las empresas están destinando a pagos de facilitación, que a veces cuando llegamos a las compañías hablamos de corrupción y sacamos a la mesa los pagos de facilitación, no, es que los pagos de facilitación no son corrupción, no, bueno, son una forma de corrupción, ¿no? Los pagos para acelerar trámites, los pagos para que
se puedan dar resoluciones favorables por parte de la autoridad. Bueno, esos pagos de facilitación en México superan el presupuesto destinado por el gobierno para financiar la educación media y superior. Entonces, para que nos demos una idea de la dimensión del problema en la región a partir de uno de los países más expuestos a la corrupción, que es México, cómo esos recursos, esa excepcionalidad de recursos, es particularmente clave, tanto los recursos de gobierno como los recursos de la empresa para tomar decisiones en este momento, ¿no? Y traer y cerrar esta parte, traer a la mesa los conflictos de interés, de nuevo, la necesidad de resguardar que no existan esos conflictos para que las decisiones que se tomen sean decisiones sobre el conjunto de la empresa y no decisiones individuales de esos tomadores, pensando únicamente en su propio beneficio o beneficio de allegados por encima del beneficio del conjunto, ¿no? En estos momentos hay que tomar muchas decisiones y muy rápidas, entonces es muy importante tener los mecanismos suficientes para que no se den esos conflictos de interés. Y me gustaría cerrar recomendándoles la publicación más reciente de Transparencia Internacional, los 13 grupos latinoamericanos que forman parte de Transparencia, de recomendaciones a los gobiernos para las contrataciones públicas en estado de emergencia, precisamente porque estamos ante un campo especialmente fértil para la corrupción y los conflictos de interés. Pero a mí en este momento, más que hablar del punto de vista del gobierno, de la autoridad, creo que lo más importante es que hablemos de la empresa. De la empresa, ¿cuál es su rol en este momento? La empresa lo que tiene que hacer es ayudar a las autoridades a ser diligentes y no aprovecharse de la debilidad de las autoridades para obtener el beneficio. ¿A qué me refiero? Deben de facilitar a los gobiernos que se sigan aplicando o que empiecen a aplicarse mecanismos pro competencia en el marco de las contrataciones públicas de emergencia. Que haya una identificación plena de la utilización de los recursos, del destino de esos recursos y que haya una rendición de cuentas. Y para que las autoridades cumplan con eso es fundamental que tengan a las empresas de su lado, ¿no? Y hay un llamamiento muy interesante con el que me gustaría cerrar de transparencia a las empresas para evitar la afectación al abasto de bienes y servicios necesarios en estos momentos, ¿vale? Entonces, cómo las empresas tienen que ser diligentes desde el punto de vista de su operación para que ese escenario de desabasto no se dé, ni se dé un mal uso de esos recursos, ¿sí? O sea, son elementos muy vinculados entre sí, muy vinculados con el gobierno corporativo, ¿sí? Entonces, bueno, yo hasta aquí era lo que un poco quería lanzar sobre la mesa. Hemos visto decisiones operativas, decisiones que ya muchas organizaciones están tomando, pero quería irme también al trasfondo, ¿no? A esta idea de la creación de valor para el conjunto de grupos de interés, del deber fiduciario extendido, la participación en la gestión de riesgos por parte de la alta dirección y la importancia de trabajar en ética y anticorrupción. Y bueno, ya sin más, quedo a vuestra disposición. Súper, Pablo, muchísimas gracias. Mira, hay un tema que lo mencionaste al inicio y ahora otra vez al final, el tema de este comité de riesgo y la política de gestión de crisis en estos momentos. Entonces, un poco sí me gustaría si nos puedes como dar tus recomendaciones de si me di cuenta de que no tengo una política, no tengo como un protocolo de manejo de crisis, cuáles son los documentos rápidos que debo leer para crear este protocolo y cuáles son las características de las personas que deberían estar en un comité de riesgo. Por lo que mencionas, de que debe ser también diverso para que pueda mapear y hacer un análisis más completo del negocio. Si yo no tengo o no tenía una identificación de riesgos hecha, es el momento de hacerla, ¿sí? A lo mejor no hacerla con la suficiente calma o magnitud alcance que podría hacerlo en otros momentos, pero sí es interesante detonar cierto análisis, si bien es verdad que a lo mejor no podemos esperar a los resultados del análisis. Entonces, en lo que el análisis va corriendo, ese análisis va a nutrir, va a ser material para el grupo que vamos a constituir desde el minuto cero.
O sea, no esperemos a tener los resultados del análisis para constituir un grupo de respuesta. El grupo de respuesta lo tenemos que constituir en el momento cero. Ahora, ¿a quién involucramos en ese grupo de respuesta si no teníamos escrito el protocolo de emergencia ni el grupo de gestión de crisis? Bueno, pues tenemos que tener la mayor representatividad posible de áreas. Esto era algo que yo he dicho varias veces a lo largo de la presentación. Tenemos que tener a los responsables operativos, pero tenemos que tener a los responsables de compras porque tenemos una relación muy importante con nuestra cadena que tenemos que ver cómo gestionar. Tenemos que tener involucrado al personal, a la alta dirección de recursos humanos, porque es el momento de tomar decisiones sensibles hacia nuestros colaboradores. Es decir, al menos tenemos que tener operaciones, tenemos que tener a compras, tenemos que tener a capital humano. Deberíamos tener, obviamente, a finanzas de nuestro lado. Ellos son los que nos pueden dar un poco la idea de la gestión de las cuentas, de hasta dónde podríamos estar trabajando en ese sentido, qué margen tenemos. ¿Y quiénes tienen que formar parte? Tienen que formar parte personas que tengan por perfil de puesto y por personalidad capacidad de toma de decisiones, ¿sí? O sea, es el momento de que cada uno de los que esté se gane su silla. Es decir, hay que tomar decisiones rápidas y hay que tomar decisiones con perspectiva. Lo que yo he dejado un poco abierto es a involucrar o no a los altos órganos de gobierno, ¿sí? En el equipo que toma las decisiones operativas, porque eso puede ralentizar mucho la toma de decisiones. Depende de la magnitud de la organización. Lo que estaba claro es que el órgano de gobierno, en aquellos donde hay una diferencia entre el gobierno y la administración, ¿no? Entre quienes están en el día a día y quienes toman las decisiones estratégicas en función de la respuesta a los accionistas, ahora con esta idea del deber fiduciario extendido, un enfoque de multi-stakeholder, ¿no? Entonces, ese órgano de dirección, ese órgano de gobierno máximo, ¿cómo conectarlo? Ese es uno de los principales desafíos en este momento y yo daba varias opciones en la sesión, ¿no? Sí, un poco también eh, mm, la parte de la administración de la toma de decisión que nos mencionas ahora, ¿no? ¿Qué pasa ahí hoy en día, por ejemplo, y tal vez pasa mucho en ONGs, en que sus juntas directivas son empresarios, son personas que tienen emprendimientos y demás, y que ahora esta junta directiva, que son tal vez los que usualmente toman las decisiones en estas fundaciones, dicen ahora no tengo tiempo, o sea, mira tú porque tengo que ver mi negocio, qué es lo que realmente eh, es el core de su existencia. Entonces, ¿qué recomiendas para estas ONGs que se encuentran ahora en estos momentos en la parte administrativa sin tener un sistema de juntas directivas presente? ¿Cómo se blindan ellos para que las decisiones que tomen ahora después no sean cuestionadas por esta junta directiva? Uh-huh. Bueno, has puesto un muy buen ejemplo encima de la mesa, ¿no? Directorios con participación de empresarios en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué pasa en este momento donde ellos están a sacar su negocio adelante, ¿no? Yo creo que lo más importante es que exista un marco excepcional interno de autorregulación, es decir, que el directorio le entregue legitimidad. Ya la tiene, ¿no? El equipo de dirección, puesto que el directorio tiene una función más de monitoreo, toma de decisiones, pero de manera anual, no está en el día a día, pero no está de más que el equipo de administración se blinde a través de una entrega excepcional de poder o de legitimidad por parte del directorio, de manera que conceda a la administración la capacidad de toma de decisiones con un alcance quizás superior al que tendría habitualmente, ¿sí? Con una rendición de cuentas. Obviamente hay que mantener la rendición de cuentas, pero lo que ya es un hecho, que es la administración la que lleva el día a día y la que toma las decisiones, en este momento yo recomendaría que se pusiese por escrito aún más el alcance hasta el cual se le permite a la administración tomar decisiones sin la necesidad de convocar al directorio, ¿sí? Esto creo que es muy, muy importante, un poco también para garantizar que la administración tenga el marco de trabajo adecuado, ¿no?
Y es un contexto entendible y luego es un contexto revocable y ya está. Ok. Lo otro es, por ejemplo, ahora que las juntas directivas y los directores están viendo y volcados a la sostenibilidad financiera, y tú nos acabas también de recalcar cómo estos comités de riesgo, al hacer el análisis, tienen que también tener muy en cuenta a sus colaboradores, su comunicación y su bienestar. Eh, ¿Cómo hacer para que al momento de toma de decisiones financieras, y tal vez un poco volver al punto de del propósito, no perder de vista eh, el valor social de la empresa, el propósito tanto interno como externo, o sea, de no sacrificar eh, puro y duro trabajos por ser sostenibles financieramente, cuando en realidad también, si no soy sostenible financieramente, no hay trabajo? A ver, si una organización no estaba convencida de la sostenibilidad, creo que es el momento de convencerla y de convencerse. La clave creo que es el esquema de tiempo que tú pones en tu cabeza para tomar decisiones. Si tú estás buscando decisiones únicamente cortoplacistas, va a ser muy difícil que integres estos otros factores que estamos hablando, ¿no? Estos factores sociales, por llamarlo de algún modo, va a ser muy difícil. Pero lo que está claro es que te estás cargando el terreno fértil de la poscrisis. O sea, a las organizaciones, las que la van a sacar de la crisis son sus colaboradores, son sus clientes, son sus cadenas de valor. Entonces, si tomamos decisiones que destruyen confianza y que destruyen parte de ese capital relacional que hemos construido, va a ser luego muy difícil recuperarnos de la época postcrisis. Entonces, tenemos que ver desde el punto de vista financiero qué soluciones podemos tomar que nos permitan conservar al máximo posible ese capital relacional que hemos construido. Y también yo saco a la mesa, y a lo mejor genero cierta polémica con lo que voy a decir, pero es que a veces las compañías no tienen memoria. Entonces, cuando es el momento de retirar beneficios en épocas excepcionales, nos llenamos las manos. Y cuando llega el momento de épocas imprevistas, donde a lo mejor el margen de beneficio no es tan alto, o a lo mejor el margen de beneficio hay que dejarlo en flat, mientras sea una cuestión temporal, o sea, está claro que las empresas están para ser sostenibles financieramente en el tiempo, pero la sostenibilidad financiera viene construida de la mano de la creación de valor. Si nosotros tomamos únicamente decisiones cortoplacistas pensando en que tenemos que seguir manteniendo cierto margen de beneficio por encima del contexto, eso nos va a destruir el medio plazo. Entonces es muy importante el tiempo el alcance de tiempo que tú pones en tu cabeza para tomar decisiones. Y no destruir el capital relacional, porque es el capital relacional el que va a sacar a las organizaciones de la crisis. Construyendo un poco sobre ese punto, el tema de reputación y el capital que tú mencionas Sí. ahorita. Si por fin nos vuelves a recordar cuál es, cómo potencia el gobierno corporativo la reputación de una empresa. Mira, yo Que es creo que sí. la pregunta de cajón, pero creo que hay que reforzarlos más en tiempos de crisis. Yo creo que hay una palabra que define. No te voy a dar solo una respuesta en una palabra, pero creo que hay una palabra que lo define, que es congruencia. ¿Sí? Coherencia. La alta dirección, los órganos de gobierno, tanto la alta dirección administrativa como los órganos de gobierno en aquellas sociedades que tienen divididas, ¿no?, esos roles, tienen que ejercer un liderazgo ejemplar. Entonces, si nosotros estamos hablando de velar por el conjunto, de evitar los conflictos de interés, de evitar la toma de decisiones individuales por sobre el conjunto, de pensar en el largo plazo por encima del corto. Si tú eso se lo estás pidiendo a todo tu management, o sea, lo estás pidiendo al resto de los equipos, tú como alta dirección, tú como órgano de gobierno, tienes que tenerlo incorporado dentro de tu desempeño. Y esto no se hace de un día para otro. Esto es una construcción de cultura que lleva mucho tiempo. Por eso
qué interesante que venimos hablando en los últimos meses de gobierno corporativo con vosotros y ahora nos encontramos este escenario, ¿no? Que detona aún más la necesidad de trabajar estos aspectos, pero no de trabajarlos hoy para responder ahora, sino de trabajarlos ahora porque ya los veníamos trabajando o porque los vamos a seguir trabajando en el futuro, porque esto es un ejercicio que no se detiene nunca. Súper. Un poco también, y yo sé que al principio como que no lo abordaste, pero quería saltarte porque es una parte que todo el mundo lo está manejando, el tema del teletrabajo. Pero sí creo que es importante un poco hablar de eso en su tema de gobierno corporativo, porque muchas empresas han lanzado como que, bueno, sí, a teletrabajo, no importa, todos tienen, aseguro que tengan laptops, que tengan el cloud, y ya eso es lo que tengo que saber de teletrabajo, que tengan su horario y ya, y mi oficina está trabajando en teletrabajo. Entonces, ¿No? conversarnos un poquito más de cuáles son realmente las implicaciones del teletrabajo y las políticas que debo tener detrás y la importancia de esto, o sea, de que no es simplemente darle a la gente un laptop y acceso a su data del servidor, por llamarlo así. Mira, a mí o sea, yo entiendo que cuando hablamos de teletrabajo, la primera preocupación que les ha suscitado a las compañías es cómo los mando a casa, eh, cómo van a trabajar, lo que tú dices, ¿no? La laptop, el servidor, cómo garantizo la conectividad. Pero estamos en otro momento ya. Digo porque la gran mayoría de los países, México ha sido de los últimos, ya estamos en cuarentena. Entonces el momento ahora de pensar otra cosa es que hay que redefinir procesos. O sea, este es el momento donde queda de manifiesto los silos. Si nosotros teníamos procesos donde no había una participación o se requería una participación de las áreas y no se estaba dando, si esto, estando físicamente juntos, no se daba, imagínate en remoto. Entonces es el momento donde hay que aún más hablar de la necesidad de romper los silos, de la necesidad de comunicarse internamente entre áreas para sacar adelante, incluso puede llevar a la redefinición de procesos. A la redefinición de procesos no solo porque operativamente no se puedan gestionar como estaban haciendo, sino a la redefinición de procesos para buscar, si cabe aún más, esta participación de todas las áreas para ser aún más taxativo en esa solicitud, ¿no? Entonces, la redefinición de procesos es muy importante, no es solo la herramienta, es que hay que cambiar el modo de trabajar. Y ese cambio en el modo de trabajar es esta redefinición de procesos que yo digo, ¿no? El modo en que se ejerce el liderazgo, el modo en que se ejercen los mandatos en este momento a través del teletrabajo, el modo de gestionar los equipos es aún más importante porque tú no tienes a tu equipo a tu lado. Entonces, aún más tienes que desarrollar esas herramientas o esas habilidades de coordinación, ¿no? Hay una serie de factores que a lo mejor el día uno no los pensábamos en la computadora y en el servidor, pero ahora tenemos que pensar en cómo vamos a ejercer el liderazgo y la coordinación de los equipos y en si tenemos o no tenemos que redefinir los procesos. Por no hablar de decisiones operativas que habíamos visto sobre cómo celebrar una asamblea, ¿no? Que no es menor. Correcto, súper. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Creo que hay que resaltar súper importante el tema de revisar nuestros procesos internos, volver a hablar con todos nuestros grupos de interés, comenzar a ver si teníamos procesos de gestión de crisis y si no los teníamos, comenzar a instalarlos y también un equipo de gestión de riesgos que sea diverso, que nos permita mapear los riesgos y convertirlos en oportunidades para convertirnos en una empresa resiliente. También nos has resaltado el tema de resguardo de la información, tanto obviamente pero también de nuestros colaboradores y de cómo manejamos su información, temas de ser también
ver nuestra regulación interna en nuestras comunicaciones, ser transparentes y ser sobre todo congruentes. Es la palabra que más me ha gustado, una comunicación congruente, que creo que es lo que a lo largo de otros webinars hemos venido diciéndolo de una u otra forma. Y con eso vamos a poder resguardar toda nuestra confianza y poder sopesar y sobrellevar esta crisis, ¿no? ¿Hay algo más que nos quisieras agregar, Pablo, para cerrar el webinar? Pues yo quiero lanzar un mensaje de, no sé, iba a decir como de esperanza, pero es como muy naif dicho así, ¿no? Más bien, esto no cambia el viaje en el que estábamos metidos. Estábamos metidos en un viaje de creación de valor integral, estábamos sumergidos en un viaje de pensar en el largo plazo, de construir en el día a día pensando, ¿no? en esa dimensión de tiempo. Y este escenario no tiene que suponer que paramos, al contrario, tiene que darnos la fuerza como para entender que estábamos en el camino adecuado, que estábamos en el camino de generar capital relacional, que estábamos en el camino de construir confianza, y eso tiene que seguir adelante. Entonces, cuando a mí me dicen ahora, es que la sostenibilidad va a parar, yo digo, no, la sostenibilidad no va a parar, al contrario, la sostenibilidad ahora es más evidente que nunca que es absolutamente necesaria. Porque las organizaciones que lo habían entendido son las organizaciones que más rápido están pudiendo responder y que más que tienen una mejor relación o están teniendo una mejor relación con sus contrapartes en este momento, porque están tomando decisiones pensando en ellas en un sentido más amplio, ¿vale? Teniendo en cuenta, obviamente, que hay que seguir siendo sostenibles financieramente, pero pensando en ese largo plazo. Muchísimas gracias, Pablo. Desde Gracias a Sumarse vosotros. Pacto Global Panamá te damos las gracias por estar siempre abierto a estas sesiones muy buenas. Me queda solamente a los demás participantes invitarlos. Vamos a tener un taller ABC de gestión ética y gobierno corporativo en tiempos de crisis, donde vamos a entrar en profundidad todo lo que Pablo nos ha hablado en esta hora. Un poco más a profundidad, va a ser un taller que dura 20 horas, por lo que es más extendido, van a ser 2 horas por sesión y les estaremos enviando la información para que puedan apuntarse. Va a ser totalmente gratuito, pero son cupos limitados porque lógicamente la modalidad del taller y el webinar es un poco diferente. Así que manténgase en sintonía para cuando lo lancemos y inscríbanse, que va a estar muy bueno. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias a Cuídate. todos. Igualmente, que estén bien.